Buenos días. Quiero agradecer al consorcio por la invitación que me hizo a proponer un pequeño artículo sobre el tema de daños ambientales causados por la minería en el Perú. Y agradecer también al equipo con el que hemos venido dialogando y discutiendo estos temas que son bastante complejos, son complicados de abordar y obviamente de resolver. Pero vamos a tratar de dar algunas ideas al respecto. Y yo lo que quería empezar diciendo es que soy biólogo y voy a ver estos conflictos desde un punto de vista científico. Por eso también en el grupo hay sociólogos, hay personas que están vinculadas con otras áreas y que van a explorar el tema desde una perspectiva más amplia. Sin embargo, es importante precisar no solamente cuáles son las fuentes, los orígenes y las consecuencias, sino qué es lo que permite que esto ocurra. Es decir, cuál es el marco y las normas que permiten que estos daños se hayan producido en el Perú. Desde mi punto de vista, muchos de estos daños son irreversibles. O sea, un daño es un evento físico y no se puede cambiar, es una realidad. Para que vuelva a crecer los bosques en la Amazonía talados por la minería informal de oro, van a tener que pasar cientos de años o miles de años. Eso es prácticamente irreversible. Claro, todo es posible, obviamente, ¿no? Pero como están las cosas ahora, hay muchos daños que simplemente no se pueden resolver. El Perú es un país minero, no hay que decirlo, tenemos una larga tradición al respecto y claro, ejemplos tenemos muchos, ya habíamos visto algunos casos en la ponencia anterior. Este es un pequeño ejemplo, la mina de Santa Bárbara, por ejemplo, que ahora es un circuito turístico, ¿no? Apareció en el siglo XVI como una de las principales fuentes de mercurio en la colonia, y que ya se sabía que producía metal que era necesario para la extracción del oro. Digamos, si desde esa época y antes, por supuesto, se venía trabajando con los metales, es lógico pensar que había liberación de los mismos al entorno, probablemente no en forma masiva o industrial como hoy en día, pero esa extracción ha continuado hasta el día de hoy porque es obviamente rentable y solamente una pequeña cifra del año pasado, ¿no? O sea, 22.800 millones de dólares de exportaciones tomando en cuenta metales y no metales, productos de la minería. Y aquí surge una primera pregunta y es ¿cómo hacer frente a los daños ocasionados por un negocio tan rentable? Es decir, y esa es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿cómo es posible o cómo hacemos, ¿no es cierto?, para reglamentar y normar a alguien que, como parte de su trabajo y de su actividad, deja grandes réditos al Estado? Esa es la pregunta de fondo. Porque sabemos muy bien que muchas empresas que trabajan en el país, internacionales, se rigen bajo otras normas en otros países y las cumplen, y son normas más estrictas que las nuestras, y ganan dinero. Entonces, a lo largo de mi exposición vamos a hablar también de este tema. Esto obviamente pasa todos los días, ¿no? Y todo depende, como habíamos escuchado en la disertación anterior, de la percepción que tenemos del problema. Lo que nos toca directamente es lo que sentimos y lo que, digamos, estamos más prontos a discutir y a ver. Claro, todos sabemos de los enormes problemas que hay a lo largo del país y hoy o sea, nos sentimos identificados con ellos y en muchos casos son desastres ambientales. Pero cuando nos toca directamente, entonces ahí sí reaccionamos. Caso palpable, el río Rímac. El río Rímac pues es una bomba de tiempo, pues, ¿no? Y es el agua que tomamos todos los días, es el agua que nos abastece a diario. Sin embargo, a lo largo del río Rímac hay una serie de amenazas que, digamos, están a punto y literalmente al borde de causar
un desastre ambiental. Por ejemplo, si ustedes han ido por la carretera central rumbo a, qué sé yo, Huancayo, a Loroy, en fin, habrán visto el enorme talud de Tamboraque. No lo separa más de 1 metro del río Rímac. Un paso, ¿no? Si hubiese un movimiento sísmico fuerte, el río Rímac se intoxica y todos nosotros también. Así de sencillo. Entonces, digamos, este es un problema que ocurre aquí muy cerca. No hay que irse a Madre de Dios, no hay que irse a Cajamarca, no hay que irse a Puno. O sea, esto ocurre todos los días y de forma más cercana. Pero todo depende de cómo vemos el problema. Y la percepción es importante. Vean, todos los problemas ambientales que han ocurrido en el mundo, producidos por acción humana, por liberación de compuestos tóxicos al ambiente, digamos, la percepción ha ido cambiando en el tiempo. Por ejemplo, cuando se empezó a utilizar el DDT, el plaguicida universalmente conocido, el DDT, en los años 40, pareció como era la panacea, pues, o sea, era la solución para evitar que las plagas se comiesen los campos de cultivo. A la persona que, digamos, utilizó el DDT como insecticida le dieron el premio Nobel, a Paul Müller. Y 20, 30 años después vimos las consecuencias del DDT, a la gente la fumigaban con DDT. Sobre todo, por ejemplo, cuando construyeron el canal de Panamá, etcétera, más gente murió de malaria, por supuesto, y de este tipo de enfermedades causadas por vectores infecciosos que por cualquier otra cosa. A la gente la fumigaban, algo que sería pues ahora como agarrar un revólver y meterte un disparo en la cabeza, ¿no? Entonces, claro, muchos de estos compuestos están completamente prohibidos desde los años 70 en Europa. Suecia fue uno de los primeros en prohibirlos con pena de cárcel. Entonces, la percepción ha cambiado. Entonces, acá nos preguntamos qué importancia tiene la manera como medimos y estimamos los impactos ambientales, los daños ambientales. Y para eso nos preguntamos cuál es la regla que usamos, cuál es nuestro estándar, contra qué comparamos, o sea, ¿está dañado con respecto a qué? Con respecto a normas locales, internacionales. Y aquí viene un problema. Porque muchas veces adecuamos normas internacionales a nuestra realidad y son normas que no encajan. Tenemos ecosistemas tan complejos y variados y diversos que no representan aquellas normas que fueron elaboradas para otras áreas en el mundo, que podrán ser las más estrictas, como las canadienses o las holandesas o las norteamericanas, pero que no encajan en nuestra realidad. Acuérdense nomás el caso del arsénico en Bangladesh. Llegó un punto en que en Bangladesh dijo: yo me salgo de los estándares de la OMS, pues porque nunca voy a poder cumplirlos. O sea, tengo tanto arsénico en mi agua de manera natural que es imposible. No puedo, lo siento, me voy a regir bajo mis propias normas. Y es lo que mucha gente, por ejemplo, los mineros en el Perú dicen: oye, por favor, no me pongas pues normas tan exigentes, no las puedo cumplir. O sea, por los procesos naturales que ocurren de lixiviación, etcétera, se producen grandes cantidades de ácido, ¿no es cierto?, que remueven minerales, porque nuestra geología es muy compleja, o sea, rocas sulfurosas pues producen ácido. No hay que hacer nada para que eso ocurre naturalmente. Entonces, ese ya es un problema que tienen las empresas mineras. O sea, yo no las quiero defender, por supuesto, pero ese ya es un problema, o sea, gratuito. O sea, lo primero que hay que preguntarse es qué hacer con eso, porque eso también produce daño, y voy a hablar en un minuto sobre eso. ¿En qué escala medimos estos daños? Escala ecológica, en términos de pérdida de la biodiversidad, en términos legales, ¿no es cierto?, sanciones, regulaciones, normas, en términos económicos, o sea, qué cadenas de valores se ven afectadas, cuánto dejo de percibir si es que invierto en remediación y en optimización de mis procesos, o en una escala social, como lo que acabamos de ver ahora. ¿Cómo solucionamos entonces este problema? ¿Qué hay que saber? Algo muy breve sobre los ecosistemas. Espacios donde hay componentes biológicos, físicos, químicos que interactúan entre sí, mantienen un equilibrio y nos brindan un servicio. Los llamados servicios ecosistémicos, que son en prácticamente todos los casos la base de la economía y riqueza de los países, porque explotamos estos recursos y nos conviene que estén en buen estado para sacar el mejor rédito posible. Pero estos
ambientes sufren una serie de presiones. Uno de ellos son las actividades extractivas de la minería. La liberación de cualquier sustancia de origen humano y probablemente de origen natural al ambiente que rompe este equilibrio, que introduce componentes que alteran este equilibrio, son considerados contaminantes. Se alteran los ciclos biológicos, químicos, geoquímicos, etcétera, ¿no es cierto? En fin, se afecta la biodiversidad, los flujos de materia y energía. Y entonces podemos precisar un daño ambiental como la pérdida, disminución o degradación significativa de estos ambientes, ¿no es cierto? O de los componentes de estos ambientes, en cualquier ecosistema que ustedes puedan mencionar. Y aquí hay algo importante. Nuevamente, la percepción. ¿Qué regla de tiempo utilizas para medir los daños? Inmediata, o sea, un efecto agudo en cortos periodos de tiempo, o crónico. Claro, lo más evidente y lo que más salta a la vista, ¿no es cierto?, es cuando ocurre un desastre ambiental. Se parte en dos un carguero, por ejemplo, de petróleo. Se libera, por ejemplo, lo que ocurrió en los años 90 en Choropampa, en Cajamarca. Se cayeron los barriles de mercurio de un camión, un desastre ambiental. Ese pueblo tuvieron que haberlo evacuado, ¿no? Pero peor que eso son los daños crónicos. Estamos expuestos, nosotros y los ecosistemas, a una serie de contaminantes que se liberan poco a poco al ambiente y que no causan efectos inmediatos, pero que sí causan efectos acumulativos en el tiempo. Cuando te das cuenta, ya pasaron 30 años. Como les dije hace un momento con el caso del DDT. Los efectos no se vieron hasta después de 30 años, 20 años. Y ahí recién a la gente se le pararon los pelos. Y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Pero ya el daño estaba hecho. Y ese es el peor daño. El daño crónico, ¿no es cierto? Porque no te permite reaccionar. Ocurrió, cuando se ve es porque ya viene ocurriendo desde hace probablemente décadas, ¿no? Bueno, los orígenes los conocemos, ¿no? Vertimientos a la atmósfera, a los ríos, deforestación y todo esto por una probablemente eliminación inadecuada de residuos, ¿no? Por ejemplo, esta es una foto en la Cordillera Negra a partir no de un drenaje minero, sino de un drenaje natural. ¿Ven el color? Eso es real. Son óxidos de hierro que ocurren por oxidación de las rocas. Se exponen a la intemperie, se oxidan, producen ácidos, el ácido remueve el mineral y el mineral precipita. Aparentemente esto viene acelerándose y empeorando con el cambio climático, porque retroceden los hielos, se expone cada vez más la roca y esto se acelera, ¿no es cierto? ¿Ocurre de manera natural? Sí, ha ocurrido toda la vida. Probablemente con el cambio climático sea peor. Entonces, que no les sorprenda ver ecosistemas así, ¿no es cierto? Y que haya gente que reclame que la minería está siendo la culpable. En muchos casos, como les digo, es algo natural. Nadie ha puesto un dedo en ese lugar. Pero también, obviamente, hay daños que todos conocemos, causados por la minería, ¿no es cierto? Así como el drenaje de roca, también existe el drenaje de minas, socavones abandonados, canchas de relave abandonadas. Por ejemplo, una de las emblemáticas es Ticapampa, si es que alguien ha ido a Huaraz, por ejemplo. Ticapampa se ve desde Google Maps, ¿no? Google Earth, perdón. Ustedes entran a Google Earth y se ve Ticapampa, ¿no? Es una cosa fantástica. Y ahora están tratando de licitar, y esa es una iniciativa muy interesante, los pasivos, las cientos de toneladas de pasivos ambientales que hay en el país, porque cuando se produjeron no existía la tecnología para poder recuperar los minerales al 100%, digamos una cosa así. Y ahora la hay. Entonces, los relaves son rentables. O sea, hay empresas que están interesadas en comprar los relaves, tratarlos y sacar el mineral que hay porque es rentable. Hay plata metida ahí, ¿no es cierto? Y se ayudaría o contribuiría a ayudar un poco al problema, ¿no? Después sé que hay otra conferencia sobre pasivos ambientales. En fin, la situación en el Perú, tenemos más de 7.000 pasivos, o más probablemente dispersos a lo largo del país. Cerro de Pasco es un enorme problema, voy a pasarlo porque sabemos cuál es el problema de Cerro de Pasco. Lo mismo el problema de Madre de Dios, deforestación, eliminación de mercurio, ¿no es cierto?, entre otros, arsénico, cianuro, en fin.
Se sabe, y hay cientos de estudios donde se ha identificado a la población más vulnerable, el problema, por ejemplo, madres en edad fértil, ¿no es cierto?, llenas de mercurio. Ahora, ¿cómo evitar estos daños, ¿no? A lo largo del tiempo se ha tratado de articular a las distintas entidades del Estado que tienen dentro de sus obligaciones, digamos, proponer, normar, proponer leyes, reglas, etcétera, que ayuden a controlar todo el proceso. Pero muchas veces hay desencuentros entre ellas, es decir, no trabajan de manera coordinada, son realidades distintas. Entonces han aparecido vacíos legales, que son los que finalmente permiten que los daños ocurran. O sea, yo estoy convencido que si bien la minería puede ser responsable de ciertos daños, o de muchos daños, es porque se lo han permitido. Ese es todo el problema. Y no vamos a hablar aquí de cuestiones políticas, en fin, pero eso emerge también porque hay una tremenda debilidad, pues, en el gobierno para poder normar y para poder obligar a las empresas a que cumplan estas normas. Es así de sencillo. Entonces, cuando se dan plazos de 2, 3 años para que adecúen sus planes, en 2, 3 años pues el ambiente termina destruido. Para que adecúen sus planes y para que después vuelvan a pedir más ampliaciones, entonces es la de nunca acabar. Entonces es un estado débil, pues. O sea, las normas de juego no están claras y entonces todos juegan como les da la gana. Y ese es el asunto. O sea, y se van a seguir produciendo los daños. Fácil. No hay que pensar mucho, ¿eh? Claro. En fin, solución, probablemente crear un marco normativo que sea integral, adecuado a una realidad, ¿no es cierto?, y que permita regular todo el proceso de explotación minera, ¿no? Hay estrategias de remediación, esquemas de restauración ambiental, lo que les decía, por ejemplo, las licitaciones de los pasivos ambientales mineros, ¿no es cierto? Planificar e implementar un conjunto de acciones que permita recuperar los ambientes degradados. En Europa hace mucho tiempo se dieron cuenta que no es posible restaurar los ecosistemas al 100%. Entonces las estrategias están orientadas ¿a qué? A tratar de recuperar aquella función del ecosistema que sea la más rentable y la más adecuada para, digamos, sacarle algún provecho. Pero al 100%, olvídense, eso es imposible. Entonces, si se va a invertir dinero, que sea al menos para recuperar aquella función del ecosistema que sea la más rescatable y aprovechable. O sea, en Holanda, por ejemplo, se dieron cuenta desde los años 80 que tendrían que invertir todas sus reservas para solucionar sus problemas ambientales, y eso era imposible, pues nadie lo va a hacer. En fin, por ejemplo, horizontes tecnológicos, como hablaba hace un momento con el doctor Bauer. Nosotros tenemos la capacidad, tenemos la tecnología, tenemos personas, científicos que son capaces de manejar estas técnicas. No son nada del otro jueves. A veces nos dicen, no, pero es que porque no hemos llegado, digamos, a aquellos horizontes donde en otros países sí ya llegaron y tienen la técnica y tienen la ciencia. Eso es mentira. Remediar no es complicado. Pero ¿para qué haces inversión en todo esto? ¿Para qué capacitas, traes gente, expertos, qué sé yo, en fin? Si es que al final las normas permiten que siga ocurriendo el daño. O sea, da lo mismo. O sea, da igual. Entonces, los marcos normativos son los que tienen que cambiar. Obviamente, hay que fortalecer la investigación, la capacitación, o sea, grupos, formar cuadros técnicos, científicos, obviamente, alrededor de este problema que ayuden también a remediar. Eso está clarísimo, o sea, eso no puede dejarse de lado. Pero, repito, o sea, al final de cuentas, ¿no? Si queremos ver cómo solucionar el problema y cuánto cuesta, lo que tienen que cambiar son las reglas. Un pequeñísimo ejemplo ya para terminar. Por ejemplo, claro, hay un estimado de unos 500 millones de dólares necesarios y más de 40 años de trabajo para poder solucionar este problema. Y probablemente la cifra se quede corta, ¿ya? Pero, por ejemplo, actualmente, ¿no es cierto?, las empresas no están del todo obligadas a invertir en solucionar sus problemas. Entonces, los problemas ambientales, los daños ambientales. Entonces, las normas actuales son meramente sanciones administrativas. Y a las normas les da lo mismo actualmente que alguien invierta, creo que por acá lo decía, 10 miligramos por litro de arsénico al agua, que 10.000, da lo mismo. O sea, no hay una regla que permita evaluar el daño realmente, o sea, cuantificar el daño.
sino es administrativo. O sea, ¿cuántas veces has sobrepasado la norma? Tantas veces, entonces te pongo tantas UITs. Nada más. O sea, no se valoriza el verdadero impacto, es simplemente administrativo. Entonces, eso es serio. ¿Quién asume los costos? Al final, la colectividad. Porque cada vez que una empresa no cumple, libera X compuesto tóxico al ambiente, ¿no es cierto? Nosotros, la colectividad, vamos a dejar de utilizar y de gozar de un ecosistema que antes nos daba servicios. Ellos externalizan de manera negativa, digamos, ese aspecto. Entonces, al final, los que terminamos pagando, ¿no es cierto?, eso, o sea, las consecuencias, y de alguna manera, como dice ahí, subsidiando las actividades mineras, somos nosotros, al final. Bueno, muy bien. Entonces, solo para terminar, repito, yo creo que en el fondo sí hay que hacer investigación, obviamente, y poner planes de remediación, etcétera, pero lo más importante es adecuar aspectos legales y normativos para que esto pueda tener éxito y se pueda hacer una correcta gestión de los daños ambientales en el Perú, si no, eso va a ser imposible. No se va a sostener en el tiempo, ¿no? Hay que hacer inversión en tecnología de parte de las empresas, a nivel nacional también, en centros de investigación, en remediación, capacitación científica y tecnológica, etcétera. Bueno, muchas gracias.